Autos que no necesitan conductor, robots que reemplazan a los cirujanos y tecnologías que podrían ayudar a combatir la corrupción. Es la nueva revolución industrial, la industria 4.0. Esta transformación tecnológica es un gran salto para la producción, pero también para la vida social, política y económica. El mundo laboral se transforma y con él los puestos de trabajo. ¿Podrán las nuevas tecnologías terminar con la desigualdad de oportunidades o seguirán agravando la brecha entre los países ricos y los pobres? ¿Y América Latina está preparada para la revolución industrial? Este es nuestro tema hoy en A Fondo. Bueno, y el de hoy es un programa muy especial y es que mis destacados invitados nos acompañan desde ambos lados del Atlántico. Como ya ven también detrás mío, paso a presentarles aquí en Berlín. Conmigo en el estudio me acompaña Miguel Berger. Él es secretario de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. El señor Berger opina que durante esta pandemia Alemania apoya a América Latina y el Caribe. La prioridad es salvar vidas, pero también hay que saber usar esta crisis para construir un sistema económico más justo y más sostenible. Por videoconferencia desde Santiago de Chile tenemos con nosotros a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Y también conectamos con José Manuel Restrepo, él es ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. El señor Restrepo opina que los grandes retos que depara la industria 4.0 también significan una gran oportunidad de desarrollo y competitividad para la región. Señora Bárcena, si me permite, me gustaría empezar con usted porque nos faltó su cita. Hay algo que a mí me hubiese gustado incluir, pero díganos cómo ve la industria 4.0. ¿Oportunidad? Muchas gracias. Yo creo que es una gran oportunidad, una tremenda oportunidad para realmente avanzar. Y yo creo que para América Latina es especialmente importante que nos podamos subir a esta tecnología. Sabemos y estamos muy conscientes de las brechas que tenemos. Nosotros estamos muy interesados en la cooperación, por ejemplo, con Alemania y con otros países, porque sabemos que nuestros países están todavía en una industria 4.0, en una fase muy naciente, y que los países no han alcanzado las capacidades mínimas para poder, sobre todo, cerrar una brecha significativa en cuanto a la digitalización de los hogares, de las empresas, la generación de factores productivos digitales. Por ejemplo, ahora estamos en teleeducación y teletrabajo, y la verdad es que solamente 26% de los trabajadores de la población económicamente activa tienen capacidades para trabajar, para hacer teletrabajo, no porque no tengan internet. Tienen internet 3.0, 2.0, pero no tienen capacidades realmente de banda ancha, por ejemplo. Claro. No tenemos los suficientes milibytes. Y claro que hay esfuerzos de ciencia y todo. Hay países muy avanzados como Argentina, Brasil, México y Colombia, pero gran heterogeneidad. Sí. Vamos a hablar exactamente de esos puntos también, qué se necesita para la industria 4.0. Secretario Berger, me gustaría continuar con usted. El concepto industria 4.0 en realidad nació en Alemania. Alemania es un país al que miran muchos, como decía también ya la señora Bárcena, como país ejemplo. ¿Qué ha logrado Alemania en los últimos años en esta revolución industrial 4.0? Sí, industria 4.0, como tú dices, es una expresión que se formó en Alemania. Hemos avanzado bastante en la aplicación industrial, porque estamos hablando de cómo en un sector industrial como el sector automotriz se usa la digitalización para avanzar en la productividad. Pero claro, si hablamos de digitalización es un tema mucho más amplio. Incluye también la relación entre el ciudadano y su gobierno, cómo se pueden digitalizar servicios para el público en general. Pero nuestro enfoque, yo creo que el fuerte de Alemania está en el sector industrial, que es el 20% de nuestra economía. Y bajo esa definición, señor Restrepo, de lo que es la industria 4.0, sobre todo mejorar la producción, pero también hasta el punto del servicio, como entendía el señor Berger, ¿Colombia tiene algún ejemplo? ¿Cuál sería el sector en el que Colombia podría desarrollarse en esta dirección?
Tal vez lo primero y más importante es rescatar el valor de lo que significa este modelo de industria 4.0 para América Latina. Hoy estamos enfrentados a tres necesidades indispensables. La primera de ellas, cómo generar más empleo y sobre todo empleo de más calidad. Y es aún más importante en el post-COVID. En segundo lugar, cómo generar nuevas fuentes de crecimiento. Necesitamos que América Latina crezca en forma de V pequeña, de V de victoria. Y es indispensable identificar esas fuentes de crecimiento. Y en tercer lugar, cómo garantizar o recuperar los niveles de equidad que de pronto vamos a perder como resultado de la pandemia del coronavirus. Y para eso se necesita aumentar la productividad. Y aumentar la productividad se logra con Industria 4.0. En nuestro caso, nosotros estamos haciendo el tránsito de esa página del pasado de Colombia, un pasado violento, difícil, un pasado complejo, a una nueva página de la historia. Y esta nueva página de la historia es con innovación, con valor agregado desde el sector empresarial. Por eso, con el Foro Económico Mundial, montamos un centro de cuarta revolución industrial que está trabajando en temas de Internet de las Cosas, blockchain, inteligencia artificial, buscando, por ejemplo, dos objetivos. El primero es que la política pública vaya al mismo ritmo al cual van las empresas, porque hay veces no van al mismo ritmo. Y segundo, empezar a articular todas las estrategias para que el sector empresarial se inserte con estas tecnologías. ¿Diría usted, señor Restrepo, entonces que se necesita también más política que lleve al país y a la economía en la dirección correcta para que se pueda lograr un cambio en dirección a la industria 4.0? No solamente más política, sino una política que llegue más oportunamente. Hay veces vemos que la política pública va por las escaleras y las empresas van por el ascensor, van más rápido. Entonces necesitamos que la política pública vaya al mismo ritmo. Y una segunda cosa muy importante, articulación, porque hay una cantidad de experiencias en materia de Internet de las Cosas o inteligencia artificial, pero hay que articularlas, sumando la academia, sumando la empresa y sumando a otras instituciones. Muy bonito ejemplo de las escaleras y el ascensor. Para que el público entienda un poco mejor a qué nos referimos específicamente con esto de la industria 4.0, que podría escucharse algo abstracto, hemos preparado un informe bastante corto que les invito a ver qué es la industria 4.0 y a qué nos referimos cuando hablamos de articular estos diferentes sectores. Demos un vistazo. El futuro de la industrialización ya no solo se trata de robots de línea de montaje para que las empresas reduzcan sus costos. El próximo objetivo es conectar la realidad con el mundo virtual. Las fábricas se conectan en red a nivel global y ellas también envían sus señales. El Internet de las Cosas, Big Data, algoritmos, es la cuarta revolución industrial o Industria 4.0. Ya hace varios años, la Industria 4.0 se volvió un aspecto vital de la industria alemana. También las economías de otros países como Estados Unidos, Canadá o Corea del Sur ya dependen en gran parte de una industria digitalizada. Gracias a las fábricas inteligentes, China busca pasar de la manufactura de productos baratos del mundo a ser un líder de innovación. Y si no es China, ¿quién podría tomar liderazgo de esta competencia mundial? Bueno, Alemania definitivamente está en camino y tiene interés de tomar este liderazgo, ¿no es así, señor Berger? Es así, definitivamente, y yo creo que una de las consecuencias de la crisis del coronavirus va a ser que todo el mundo entienda la necesidad de avanzar con la digitalización. Y como bien ha dicho Alicia Bárcena y el ministro Restrepo, yo creo que hay una enorme posibilidad para avanzar también en la productividad en América Latina y ahí están las empresas alemanas, están las cámaras de comercio y yo he visto que hay una amplia cooperación. En muchos países hay plataformas que ofrecen las cámaras de comercio donde hay una cooperación entre empresas latinoamericanas y alemanas y europeas. La pregunta es, ¿esto ayudará a que la productividad en América Latina avance o justamente América Latina y el Caribe, por no ser una región altamente productiva, sufrirá las consecuencias del avance de los países más desarrollados? No, yo creo que es un reto para todos los países y estamos viendo cómo Estados Unidos,
como China están avanzando y yo creo que es una necesidad absoluta modernizarse. Entonces no es una opción, es una necesidad y yo creo que todos los países tienen que hacer un esfuerzo para avanzar en la digitalización, en el aumento de la productividad, porque los que no lo van a hacer se van a quedar atrás. Incluso esas empresas pueden desaparecer del mercado y tenemos ejemplos de eso. Señora Bárcena, la pandemia efectivamente ya nos ha dado una pequeña prueba o un pequeño empujón quizás hacia una dirección que ya veníamos venir. ¿Usted cree que la región, América Latina y el Caribe, está preparada para este gran cambio, punto de inflexión, si me permite decirlo así? No todavía, por eso tenemos que vencer grandes barreras y yo creo que hay algunos países muy avanzados, ya el ministro Restrepo lo dijo, Colombia es uno de ellos. Nosotros en la CEPAL tenemos una plataforma que es el diálogo ministerial y de alto nivel sobre sociedad de la información y economía digital en América Latina y estamos propiciando el mercado digital regional como una respuesta muy importante para poder vencer justamente las brechas de infraestructura, las brechas que tenemos que optar porque tenemos acceso a Internet, pero no a buena calidad. Tenemos un observatorio regional de banda ancha y sobre todo tenemos que mirar claramente cuáles son aquellas áreas de cooperación con Alemania. Me alegro que el ministro Berger esté en esta conversación. Tuvimos una gran reunión con el ministro Heiko Maas, con todos los ministros de Relaciones Exteriores de nuestra región. Creo que este es un tema que se abordó claramente. Tenemos que propiciar el intercambio y tenemos que avanzar en esta dirección. Es muy importante para aumentar la productividad. El problema, y con esto termino, es que América Latina tendrá que tomar una decisión de si se va por el lado de Estados Unidos o de China, y ahí Europa y Alemania nos puede ayudar mucho porque ustedes son, esos son los tres grandes centros de tecnología. Muchísimas gracias, señora Bárcena. Antes de continuar la discusión, porque la entrevista que le hicimos al presidente de Siemens, al señor Joe Kesa, va exactamente en esa dirección. Entonces, me gustaría mostrarles qué es lo que dijo. El presidente de Siemens, Joe Kesa, vino la semana pasada en el marco de una conferencia que dio el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Vino acá al canal y nos dio una entrevista. Y en 2 minutos y pico resumió bastante bien, en mi opinión, lo que significa ahora la situación económica global. Y una pequeña prueba de ello también ya nos dio la señora Alicia Bárcena. Escuchamos qué dijo el señor Kesa, por favor. El tema de fondo aquí es otro. Es la batalla sobre el más poderoso económicamente a nivel mundial en la siguiente década. Eso es lo que estamos viendo. Estados Unidos es el número 1, China el 2, pero todos saben que tarde o temprano China se convertirá en el número 1. Ahora, si eres el número 1 y sabes que te están rebasando, no te gustará. ¿Y entonces qué haces? Luchas. Estados Unidos está preocupado por esa transición, porque esto significa que los países tendrán que decidir entre amigo y enemigo, y eso es malo. El único camino es actuar de manera local y global. Ambas vías. Dice el señor Kesa que, bueno, los países, sobre todo los más pequeños, y entre ellos muchos en América Latina, van a tener que decidir entre amigo y enemigo. ¿Están con Estados Unidos o están con China? El señor Restrepo, ¿con quién está Colombia? Yo creo que hay una pregunta previa a si hay que decidir entre el uno o el otro, y es hacia dónde va el mundo. Si el mundo va hacia un mayor nivel de proteccionismo o si va hacia un mayor nivel de multilateralismo. Y me parece que ahí es donde está quizá la primera decisión. Si el mundo camina, o algunas de estas potencias caminan a un nivel más proteccionista, pues eso no le va a ayudar a América Latina. Lo que América Latina tiene que es volver a propiciar una nueva forma de multilateralismo, un multilateralismo que entienda que el libre comercio es para todos y que puede generar resultados para todos. Y en segundo lugar, yo creo que América Latina tiene la enorme oportunidad de fortalecerse como bloque regional y tiene que fortalecer instancias como Alianza al Pacífico, como la Comunidad Andina, como Prosur, para que tengan un papel protagónico de cara a Europa, de cara al Asia o de cara a los Estados Unidos. Pero no creo que el mundo vaya a ser un mundo entre una esquina o la otra esquina. Yo siento que el mundo tiene que evolucionar una visión un poquito más amplia.
Antes de seguir con el discurso que estamos teniendo de relaciones internacionales, ¿qué tan presente está China en Colombia, ministro Restrepo? Si nos puede decir, porque China ya está bastante presente y pisando fuerte en la región, ¿no? China ha tenido una participación en Colombia como un segundo socio comercial, es decir, que en importación y exportación tiene una presencia importante, pero muy concentrada en bienes commodities. No tiene una gran presencia en inversión extranjera, está empezando a llegar inversión china, especialmente en temas de infraestructura. El turismo es muy poco realmente de la China a nuestro país, pero claramente nos interesa, así como en Estados Unidos o como Europa, atraer inversión, en este caso de China, y atraer también inversión para exportación, exportaciones, importaciones, crecer en el comercio internacional con este país. Señor Berger, ¿Alemania es una alternativa en este sentido? O sea, no tiene que ser Estados Unidos o China, Alemania o Europa, ¿se ven como Yo creo que Europa puede ser una alternativa y comparto mucho lo que dijo el ministro Restrepo. Lo que tenemos que hacer es apoyar el multilateralismo. No queremos estar en una situación donde tengamos que decidir entre Estados Unidos o China. Si yo veo la industria alemana, la mitad gana su dinero sobre todo en China y la otra sobre todo en Estados Unidos. Y nos preocupa muchísimo lo llaman en inglés decoupling, esa desconexión que se está dando a nivel con un antagonismo muy fuerte entre Estados Unidos y China. Y yo creo que Europa tiene el interés de ser un tercer bloque, como dijo el señor Kaiser, y nosotros sí estamos abiertos a la colaboración internacional, al multilateralismo, y queremos, junto con América Latina, trabajar en fortalecer esa vía. Pero, señor Berger, ¿Europa está lo suficientemente unida? Yo creo que en el tema de la digitalización sí estamos unidos y ahora en la recuperación económica que estamos planeando después del coronavirus, un tema esencial va a ser la digitalización y el otro tema va a ser la sostenibilidad. Y yo creo que en esa reunión a la que se refirió Alicia Bárcena del ministro Mas con los ministros de Exteriores de América Latina, ella habló de cómo reconstruir mejor. Entonces, ya que vamos a tener que invertir después de la crisis, hagámoslo en industrias del futuro, invirtiendo en el futuro, en una sostenibilidad, en una digitalización. Y ahí veo grandes posibilidades de cooperación. Efectivamente, señora Bárcena, yo también leí una de sus citas que me gustó mucho, que se refería a, claro, estamos viviendo y vamos a vivir después de la pandemia una nueva normalidad, pero hagamos de ello una mejor normalidad. ¿Cree que esto es realista viendo la gran crisis económica que se nos viene encima, todo el desempleo que está creciendo a nivel global? A pesar de eso, ¿cree en una mejor realidad post-pandemia? Absolutamente. Nosotros en CEPAL hemos hecho un estudio, por ejemplo, sobre energía renovable. Y la energía renovable puede generar muchos empleos, tanto en la hidroeléctrica, la eólica, la solar. Y en eso, ahí tiene mucha razón el ministro Berger, porque ¿qué pasa? Nosotros en América Latina tenemos la oportunidad de hacer un reset. Build Back Better se llama. Volvamos a ser mejores, con mayor digitalización, pero con mayor sostenibilidad. Y la verdad es que, claro, hay un temor de los empleos, pero entonces ahí tenemos que hacer cosas con Alemania, por ejemplo, capacitación dual, para poder realmente capacitar a nuestros trabajadores, sobre todo ahora que estamos en esta cuarentena en todas partes, pues es el momento de que se capaciten, que se muevan hacia entender mejor la tecnología. Y los gobiernos tienen que invertir en infraestructura junto con el sector privado para mejorar la tecnología digital, definitivamente. Pero estoy de acuerdo con el ministro Berger y con el ministro Restrepo. Necesitamos más multilateralidad. Lamentablemente eso no está pasando. En América Latina tampoco. Hemos empujado, por ejemplo, mercados digitales regionales. Está funcionando mejor en Centroamérica, pero en Sudamérica está costando un poco más. Señora Bárcena, pero no es algo que se viene intentando ya hace varios años, que la región, América Latina y Caribe, hable con una sola voz. Algo que hace muchísimos años, desde hace décadas, se intenta. ¿Hay avances? Absolutamente.
Por eso nosotros le apostamos mucho a este mecanismo que tenemos en CEPAL, que Colombia, por cierto, preside y le está pasando la mano a Brasil. Es una plataforma muy importante donde participan los ministros de Ciencia, Tecnología, de Telecomunicaciones y el sector privado. Es el único espacio donde dialoga el sector privado con los ministros y es el único lugar donde no se politiza la discusión. Por eso le apostamos muchísimo a este foro y queremos invitar a Alemania para que nos ayude, nos acompañe. Ese foro va a ser este año, va a ser digital, por supuesto, porque no podemos salir, pero yo creo que ahí está. Creo que hay varias oportunidades para nuestra región y tenemos que aprender unos de otros. Con lo que le decía, yo creo que Colombia ha avanzado muchísimo. Lo que se ha hecho en Medellín es destacabilísimo, sobre todo en relación a la pandemia. Así es que nada, yo creo que por ahí tenemos que caminar juntos. Ojalá, si no quieren todos los países, pues los que quieran unirse y colaborar con Alemania, porque efectivamente la guerra entre China y Estados Unidos no puede ser el destino de esta materia tan importante, que va a ser tan importante para la región, para crecer nuevamente y con sostenibilidad ambiental. Ministro Restrepo, la señora Alicia Bárcena nos habla de avances que ha dado Colombia, mucho también en Medellín. ¿Se han notado estos avances? ¿Se ha notado lo positivo que son, sobre todo ahora durante la pandemia? En medio de la pandemia, nosotros hemos visto aflorar ese espíritu de emprendimiento innovador que ha tenido históricamente Colombia, con una palabra que ha sido clave: resiliencia. Resiliencia significa adaptarse primero, reinventarse. Hemos visto a miles de empresas reinventarse en este momento. Le voy a poner un ejemplo. Empresas de confecciones que tradicionalmente producían al mercado local o internacional productos de textiles y productos de ropa, dedicadas a producir tapabocas, uniformes de protección, exportando lo que nunca antes habían exportado al resto del mundo, esos elementos de protección. Eso significa reinventarse, pero también la resiliencia significa superar el momento vivido. Ha habido empresas que han logrado superarse y en esa reinvención han logrado copar mercados internacionales, pero también han logrado, por ejemplo, empezar a pensar desde el turismo que el turismo debe ser más sostenible y a prepararse para ese nuevo turismo que viene a continuación. Y lo que viene ahora es que Colombia está lista y preparada para volver a crecer. Por eso yo he hablado del crecimiento en forma de V de victoria. ¿Cómo? Con oportunidades. Comercio electrónico. Colombia es el segundo país que tiene hoy más transacciones en los últimos 2 meses en comercio electrónico. Esa es una gran oportunidad. Naturalmente tenemos un reto: microempresa e informalidad, que creo que suponen retos adicionales. Sí. Señor Berger, la pandemia también lleva a crisis económicas, obviamente también en la región, en América Latina, Caribe, muchos países endeudados. ¿Eso no asusta más bien a la empresa alemana que hubiese querido invertir ahí quizás antes de la pandemia? No, yo creo que es un reto que tenemos todos y he visto lo que dijo Alicia Bárcena, que la caída del Producto Interno Bruto va a ser de más del 5% en América Latina en promedio. Puedo decir que en Alemania va a ser del 9%, en Italia del 11%. Entonces yo creo que todos vamos a enfrentar ese reto de cómo salir de la crisis. Y la cosa que más me preocupa ahí es que falten los fondos para invertir. Y yo creo que ahí es una gran tarea para los bancos de desarrollo, para el Banco Mundial, para el Fondo Monetario, de apoyar a los países con liquidez, porque si no, no vamos a salir conjuntamente de la crisis. Y si me permite un punto más, que es la pequeña y mediana empresa. Para las grandes empresas, la digitalización siempre es más fácil, porque ellos saben manejar esas cosas. Donde tenemos que hacer todavía un enorme esfuerzo para convencer a los empresarios son las pequeñas empresas familiares, donde la gente piensa que hay que manejar las cosas como siempre se han manejado y donde se necesita también un cambio generacional. Eso es un reto que tenemos en Alemania, en Europa, una en todo el mundo. especialización alemana sobre todo, siendo que acá hay tantas pequeñas
pequeñas y medianas empresas en Alemania. Así es. Sí, totalmente. Si me permiten, hablemos un poco de ese miedo que muchos relacionan con la industria 4.0 y en general con cambios tan grandes en el sector industrial, que es el desempleo. El desempleo es uno de los mayores miedos porque se piensa, claro, la digitalización, la automatización podría quitar puestos de trabajo, y eso además con el desempleo que ya se va a vivir debido a la pandemia. ¿Qué significa todo esto y son miedos realistas o no? ¿Tienen una base? Veamos el siguiente informe, por favor. Su empleo podría pasar pronto a la historia. Los conductores de camiones sobrarán cuando los autos circulen de forma autónoma. Y en los hoteles el personal de recepción sea sustituido por robots. Los almacenistas también están amenazados. Actualmente ya se los sustituye por máquinas más eficientes que no necesitan descansos. La digitalización transformará el mundo del trabajo y eso genera miedos. Los expertos consideran que el fenómeno afectará a una gran parte de los empleos actuales y muchas personas se preguntan si ya no harán falta. ¿En un mundo desigual, generará la industria 4.0 todavía más disparidad? Me gustaría pasar esa pregunta directamente a la señora Alicia Bárcena. Tenemos, sobre todo en América Latina, dos mundos completamente diferentes que conviven en un país, en una ciudad, incluso en un distrito. ¿Todo esto se va a acentuar aún más con este cambio de la economía, señora Bárcena? Mire, yo creo que sí, tenemos que ser muy realistas. Primero, efectivamente, esta crisis va a pegar muy fuerte. Como dijo el ministro, vamos a caer menos 5,3. Estamos revisando nuestras cifras a la baja. Es posible que América Latina incluso caiga mucho más, a menos 7%. Estamos en este momento en el pic de la pandemia. Se están perdiendo empleos. Vamos a tener alrededor de 39 o casi 39 millones de personas en el desempleo, o sea, en 2020, la pobreza a 215 millones de personas, y como le decía, las brechas digitales están a la vista. Se ha evidenciado las brechas estructurales en salud, en sistemas de protección social, y por lo tanto hay mucho que hacer. Se nos han juntado las brechas anteriores con esta pandemia. Ahora, no debemos desaprovechar estas oportunidades y sí, definitivamente, esta pandemia nos tiene que llevar a ser mejores en el futuro. Y como le digo, la industria digital es muy importante e incluso puede generar nuevos empleos, y eso es lo que nosotros estamos evaluando. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué nuevos empleos se pueden crear con, por ejemplo, como le digo, las tecnologías nuevas para la sostenibilidad que van a, por ejemplo, la agricultura? Pues no solamente, o sea, sabemos que va a haber reemplazo de trabajadores. Desde luego, la industria automotriz ya nos los mostró, que ya robots que están reemplazando a las personas. Por eso hablo de que hay que capacitarse, sobre todo en el sector servicios, que es donde creo que va a venir un gran cambio, sobre todo durante y después de esta pandemia. Todo va a ser digital y ahí tenemos que ir. Sí. El sector de educación, vamos a hablar de eso en un minuto. Ministro Restrepo, hace un momento mencionaba usted las empresas medianas y pequeñas, pero también las informales. Alrededor del 51-54% en América Latina, si mal no recuerdo, cifras de la CEPAL, en América Latina Caribe, son comercios informales. ¿Cómo se digitalizan los comercios informales? Le voy a poner un ejemplo, Carolina, y es el siguiente. Nosotros creamos en medio de la pandemia un programa con una entidad financiera que se llama Yo me quedo en mi negocio, que está diseñado a tenderos informales, vendedores informales. Y ellos se han involucrado en ese sistema y están empezando a vender a través de una plataforma electrónica. Es proveerles de herramientas digitales para que puedan vender sus productos, pero con un compromiso, que los vamos formalizando. Claro. Y vamos haciéndolo de forma gradual, porque la informalidad o la formalidad no es un tema de blanco y negro. Hay grises, hay tránsito a la formalidad. Y déjeme decir una cosa adicional respecto al tema del empleo, que además es un mensaje sabio de Jean Tirole, que fue Premio Nobel de Economía. En este momento hay que proteger al trabajador y no necesariamente al empleo. El empleo va a cambiar, pero el trabajador tiene que estar preparado para ese cambio.
entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. Un cambio en la educación técnica, tecnológica, universitaria, para preparar ese recurso humano para los nuevos empleos. Señor Berger, hablemos de educación después de escuchar lo que dijo Angela Merkel, ¿le parece? Claro. Dejemos primero hablar a la canciller alemana Angela Merkel, que precisamente el año pasado en la feria de Hannover, una feria especializada en industria y, claro, mucho también informática en los últimos años, ella estuvo presente y esto fue lo que dijo respecto a la industria 4.0. Las personas, a pesar de todo, van a seguir teniendo un rol importante, pero van a necesitar una educación diferente. El trabajo físico va a disminuir, pero al mismo tiempo el manejo de datos, la coordinación de la producción y el diseño van a ser muy importantes. Y tenemos que prestar mucha atención a esto. Esa es mi enseñanza para la política. Tenemos que educar a los jóvenes en la dirección correcta. ¿Es algo, señor Berger, que ya se está haciendo en Alemania? Sí, ya se está haciendo y como dijo el ministro Restrepo, eso es un reto global. Yo creo que todos tenemos que cambiar nuestros sistemas de educación y si yo veo a las jóvenes generaciones crecen con Internet, crecen con la digitalización, claro, y va a haber un cambio en el mundo laboral, en el sentido, como dijo la canciller Merkel, de menos trabajo físico y más trabajo que necesita y que requiere de educación y capacitación. Y para ahí nos tenemos que mover. Sí, eso queda claro. La pregunta es si todos parten, y no solo en América Latina, Caribe, sino también en Europa y en Alemania, si es que todos parten desde el mismo punto. ¿Tienen todos acceso a Internet? ¿Empiezan todos en una escuela donde les dan un laptop o un iPad? ¿O hay diferencias que desde el principio marcan la diferencia y quizás también la creciente brecha? Yo creo que sí hay una brecha entre países desarrollados y países en desarrollo, no cabe duda de eso, pero los costos han bajado y yo creo que con un esfuerzo de los gobiernos se puede digitalizar también a la juventud, incluirlo en los sistemas de educación. Y también es parte del esfuerzo que estamos haciendo a través de nuestra cooperación al desarrollo. Vencer esa brecha digital tiene que ser una tarea internacional. Precisamente eso le iba a preguntar, ¿podría ser ese un punto o lo es ya de cooperación con América Latina y Caribe, cooperar en el término de formación, educación, como decía la señora Alicia Bárcena también, educación dual? Tenemos países que tienen sistemas de educación dual. Trabajamos con México para establecer un sistema parecido al alemán, pero se requiere de un apoyo de los sindicatos, de la patronal, del gobierno. En Alemania tenemos 600,000 jóvenes que entran al sistema vocacional cada año. Y eso es un esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Y yo creo que es algo que es muy importante entender que solo se puede lograr eso si la sociedad en su conjunto lo ve como su tarea. Y la política, claro. Ministro Restrepo, ¿en Colombia es el caso? ¿La política lo ve como su tarea? ¿Apoya el cambio en la formación y educación? Así es. Incluso una de las apuestas del presidente Iván Duque es lograr integrar esa educación técnica de carácter universitario con la educación básica, media y de colegio. Es una manera en donde el estudiante se gradúa de bachiller y simultáneamente se gradúa de técnico. Eso es indispensable. También estamos trabajando en conectividad, cómo llegar a las regiones distantes de nuestro país con conectividad, porque la infraestructura se necesita y esa conectividad regional es indispensable. Y aprovechando algo muy importante, en medio de estos aislamientos del coronavirus, lo que ha evolucionado de manera impresionante es la educación a través de medio electrónico. Se está transformando también la educación. Esa es una gran oportunidad para ser aprovechada en este instante. Ministro Berger, ¿qué otros puntos? Educación ya lo hemos identificado como un posible punto de cooperación en el cual ya se está trabajando. ¿Qué otros puntos de cooperación podría haber con la región entre Alemania, Europa y América Latina-Caribe?
Sí, yo creo que cuando hablamos de industria 4.0 es una tarea donde yo veo a las cámaras de comercio alemanas en América Latina como un punto clave, porque ellos pueden reunir a las empresas de este país y las alemanas, porque al fin y al cabo no es algo que los gobiernos pueden organizar, lo tienen que hacer las mismas empresas. O sea, que una cooperación más a nivel sector privado. Sí, tiene que ser al sector privado, y el Estado lo que pone pone el margen, pone el apoyo, el marco es la palabra, el marco, pero luego son las empresas mismas que tienen que encontrar su forma de cooperar. Y tenemos la presencia de prácticamente todas las grandes empresas alemanas en América Latina. Sé que hay foros, por ejemplo, en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, en muchos países donde ya tenemos ese tipo de cooperación. Y por este camino tenemos que seguir y tenemos que intensificarlo. ¿Y el interés de las empresas alemanas está ahí? Usted estuvo reunido, por ejemplo, la semana pasada precisamente con el señor Joe Kesa. ¿Existe un interés de Siemens de estar más presente en América Latina? Definitivamente existe interés, y yo creo que independientemente de la crisis, porque muchas de esas empresas llevan, como Siemens, más de 100 años en América Latina. Entonces, es una inversión a largo plazo y con la voluntad de avanzar junto con la economía de estos países. Y si vemos en los tratados de libre comercio que existen con Estados Unidos, con Europa, yo creo que es una excelente posibilidad de trabajar desde América Latina para los mercados internacionales. En América Latina, ministro Restrepo, lo que se exporta mucho son las materias primas, claro. ¿Se podría introducir o se piensa en introducir la industria 4.0 también a este sector? Por ejemplo, ¿podríamos hablar en algún momento de minas inteligentes? Yo estoy pensando que aquí existe una gran oportunidad de inyectar la innovación a nuestra capacidad exportadora. Eso implica fortalecer todo nuestro sector industrial. Por ejemplo, en temas de alimentos procesados. Ahí se puede introducir este tema de Industrias 4.0. Medicamentos. Ahí se puede hacer también una gran innovación. También en innovación en temas energéticos, sin duda alguna. Y algo muy importante, que de pronto no es una industria propiamente dicha, pero es una gran oportunidad para países como los nuestros. Exportación de servicios basados en conocimiento. Eso también es una gran oportunidad e implica digitalización e implica tecnología. Y allí aprovechamos quizá lo más valioso que tiene América Latina, su gente, su talento humano. Señora Bárcena, ¿serían también esos los sectores y los puntos que usted identificaría como posibles sectores de cooperación, de mayor cooperación con Alemania? Bueno, por supuesto. Primero que nada, yo creo que sí hay que meterle el diente en América Latina a la alta desigualdad de la conectividad digital. Porque sin duda es la condición económica, la edad, la ubicación geográfica los que limitan la conectividad. Entonces, hay que cerrar esta brecha, hay que tener más acceso a la conectividad digital. Segundo, yo creo que hay que tener plataformas de comunicación, accesibilidad a banda ancha. Solamente tenemos 10% de la gente conectada, por ejemplo, a conectividad fija. Todo lo demás es móvil, que se puede hacer sin duda, pero yo creo que la banda fija también es muy importante y creo que debemos avanzar hacia allá. Pero yo quería abordar algo sobre todo relacionado con la educación. El futuro va a ser muy distinto, va a haber una nueva geografía económica y las empresas, yo veo la tendencia de las empresas de buscar proximidad geográfica, están yendo hacia la resiliencia más que la eficiencia y creo que América Latina es un socio estratégico para Alemania, porque si muchas empresas alemanas están saliendo de China, por ejemplo, para tener más proximidad y más garantías de que van a tener los insumos a tiempo, porque se han roto las cadenas de valor. Entonces, me parece que ahí tenemos una oportunidad en América Latina de, por ejemplo, con Siemens, desarrollar políticas energéticas muy estratégicas, esa transición energética urgente, la agricultura, las ciudades, la movilidad eléctrica. Tenemos aquí las mayores reservas de litio están en nuestra región, así es de que yo creo que tenemos que ser un punto muy atractivo para las empresas. Ahora, el problema de América Latina es que la empresa privada no invierte lo suficiente en investigación y desarrollo. Casi toda la inversión es pública, en tanto que en Alemania es lo contrario y en Europa en general.
general. Entonces tenemos que convocar a las empresas para que inviertan más en investigación y desarrollo, en tecnología y, por supuesto, con coinversiones con Alemania, por ejemplo, que para nosotros siempre ha sido un socio estratégico porque nos trae tecnología, empleos y plantas. Sobre todo es una inversión que realmente es de sitio, es lo que le llamamos nosotros green investment, una inversión que se queda, que nos trae valor. Y yo creo que eso es lo que tenemos que lograr. Es uno de los puntos que ha mencionado la señora Bárcena, ministro Restrepo. ¿Usted cree que este cambio hacia la industria 4.0 también va acompañado de un cambio de mentalidad? ¿Es algo cultural? Porque también significa compartir datos, también significa el Big Data. ¿Está la región, tiene la cultura adecuada para esto? No me cabe la menor duda de que se necesita un cambio cultural. Y ese cambio cultural arranca por, de pronto, que como cultura no pensemos como yo, que soy miope, veo a corto, veo solamente de cerca, pero no de lejos. Hay que empezar a tener una visión de largo plazo. La construcción de una industria 4.0 supone inversión de largo plazo. Y me parece muy importante lo que acaba de decir la secretaria Bárcena. Hoy en América Latina el 70% de los recursos de innovación, de ciencia, los pone el sector público. Pero además el sector público no tiene la capacidad para poner todo lo que debiese proponer. En el mundo desarrollado el 70% viene del sector privado. Y la única forma como un sector privado se compromete con inversión en innovación, ciencia y tecnología es menos miopemente, mirando a largo plazo, mirando más allá. Entonces, definitivamente son sectores en los que se podría cooperar más con Alemania. Una pregunta, señor Berger. ¿Realmente entonces esta crisis y esta pandemia se podría ver como una gran oportunidad para reavivar estas relaciones entre Alemania, Europa y América Latina y reencontrarse para estrechar lazos? Absolutamente. Estoy convencido de eso. Y como dijimos antes, hay que salir mejor de esa crisis. Eso significa que las inversiones tienen que ser dirigidas hacia el futuro. Digitalización, sostenibilidad y, como dijo Alicia Bárcena, también el tema de la energía renovable. No hay que olvidar que queremos, con el Acuerdo de París, tener neutralidad en el CO2 para 2050 en Europa. Eso significa enormes inversiones y significa también que la digitalización tiene que jugar un papel clave en eso. Por eso yo veo una amplia gama de posibilidades para cooperar en el futuro. El punto es encontrar también financiamiento, motivar la industria privada y, como dijeron los dos, ver cómo se puede hacer para que el sector privado invierta más en desarrollo. Muchísimas gracias a mis tres grandes invitados a ambos lados del Atlántico. Gracias por esta interesante discusión y bueno, miremos hacia esa mejor normalidad que dijo la señora Bárcena. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta muy pronto. Adiós.